Durante la guerra, los soldados que iban al frente de batalla adoptaban cualquier cantidad de animales para acogerlos como mascotas. Esto lo hacían con el fin de sentirse acompañados durante los momentos más críticos. Gallinas, perros, gatos e incluso palomas eran del agrado de los militares de cualquier bando. Una de las mascotas que más resaltó fue Wojtek, que significa guerrero sonriente en polaco, un oso pardo que ayudó a la resistencia polaca a combatir a las fuerzas de Hitler a principios de los años 40. En este video conoceremos más detalles de la curiosa historia de Wojtek, el oso pardo que luchó contra los nazis. Esta aventura comenzó en las montañas de Alborz, en el norte de Irán, cuando el osesno quedó huérfano por los cazadores que le dispararon a su madre. Primero, un niño encontró y adoptó al pequeño oso. Luego, en el otoño de 1942, el niño y el cachorro de oso se encontraron con un grupo de soldados polacos que se movían a través de Irán en camino a Irak. Entonces el osesno parecía cansado y hambriento, una situación que conmovió el corazón de los soldados, pues ellos mismos sabían lo que era estar agotados y con hambre. Los militares estaban en Irán tras haber sido liberados de los campos de prisioneros rusos, después de que la Unión Soviética de Joseph Stalin cambió de bando cuando los nazis invadieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1941. Los soldados que se convertirían en miembros de la 22 Compañía de Suministros de Artillería del Segundo Cuerpo Polaco compraron el oso del niño a cambio de algunas monedas persas, chocolates, una navaja suiza y una lata de carne de res. Lo alimentaron con leche condensada, diluida a través de una botella de vodka a la que le habían adaptado un chupete de trapo improvisado. No obstante, pronto los altos oficiales notaron la presencia del nuevo recluta, un animal muy grande, subespecie relacionada con el oso pardo norteamericano, que crece hasta 1,82 m de altura y pesa más de 200 kilos. El animal fue puesto bajo vigilancia del soldado Peter Prentice, quien le enseñó a saludar a Wojtek. En esa época no se conocían los efectos que podrían causar en los animales ciertos productos ingeridos por los humanos, además de que el bienestar del animal carecía de cierto interés entre la sociedad. Por ello, Wojtek llegó a tomar cerveza, aunque no lo emborrachaba debido a su cuerpo enorme y fuerte. En una ocasión también fumó, pero se tragó el cigarrillo. Además, le gustaba luchar de forma amistosa con otros soldados. Wojtek recibía un salario, raciones alimenticias y grados militares, y alcanzó el estatuto de oficial necesario para poder montar a bordo del barco que lo llevó con los soldados de la 22 Compañía de Egipto hacia Italia. Finalmente, tras la guerra, se instaló a Wojtek en un zoológico de Edimburgo. Sus compañeros de armas lo siguieron visitando a lo largo de los años. Le traían cigarrillos, la cerveza que tanto le gustaba, y a veces se colaban en su recinto para jugar y luchar con él como en los viejos tiempos. Wojtek no solo les recordaba, sino que reconocía enseguida la lengua polaca y saludaba entusiasmado apenas la oía en boca de alguien. Se convirtió en un ícono del zoológico, pero algunos de sus compañeros de armas lo veían cada vez menos animado. Es posible que tras pasar su juventud en el ejército, esa vida monótona no le ofreciera ningún aliciente. Los ex soldados propusieron liberarlo en los bosques de Escocia, pero las leyes británicas no lo permitían. El veterano más famoso del ejército polaco falleció en 1963 a los 21 años de edad. Su muerte tuvo una gran repercusión en los medios. Se le tributaron honores de héroe de guerra y se le dedicó una placa, en una emotiva ceremonia a la que acudieron muchos de sus compañeros de armas. En el año 2015, escoceses y polacos organizaron una colecta que juntó 300.000 libras esterlinas para erigirle una estatua en los jardines de Edimburgo. El monumento está esculpido en granito de las montañas polacas
y fue inaugurado en una ceremonia con la presencia de gran parte de sus compañeros de armas en los tiempos de guerra. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó esta curiosa historia, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.